quisiéramos pasar a la interpelación profunda que Rafael Bautista representa, tendríamos que entender que el centro de ese propio pensamiento, conocimiento ancestral, tiene todo que ver con la cosmogonía, la ley de origen, dicen los pueblos, y la cosmología con el tema del territorio ancestral. Es una territorialidad ancestral que no comprendemos fácilmente porque para nosotros estamos afectados por la modernidad y creemos que es lo mismo que geografía. No, es territorialidad ancestral. Creo que quien mejor lo explica es precisamente Rafael. Pero esto implica alternativa al desarrollo, que es un integral, y esa integralidad no la comprendemos. Y finalmente es una relación más de complementariedad, no de interculturalidad, donde siempre quedan sometidos, sino complementariedad. Y ahí viene una expresión muy linda que le escuchamos a un chamán Kogi de nuestra Sierra Nevada de Santa Marta, un mamo, que decía, mire, es que para nosotros el saber propio es bastón de mando, y el saber de ustedes, los hermanos menores, así nos llaman, es un bastón de apoyo. Y eso es un concepto profundo que no hemos podido entender. Bien, pues bueno, en esa lucha vienen nuestros pueblos indígenas desde hace muchos años, siguiente, ahí estamos, perfecto. Y en una forma muy sintética podemos decir que los pueblos indígenas colombianos han sido reconocidos como sujetos políticos, sí, pero de manera parcial y en una creciente asimilación, ¿sí? Y se puede ver con la trayectoria. Hay una resistencia de larguísimo plazo, obviamente desde la colonización española, pero la organización como tal es relativamente reciente. 1971 es el primer cuerpo fuerte del CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, que después obviamente se ha expresado en distintas maneras, pero es reciente la organización. Aún así, ellos lograron participar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y, bueno, se empezaron a reconocer, primero con una responsabilidad estatal del Estado, pero después como sujeto político con 14 artículos que respetan la autonomía de la cultura de los pueblos indígenas. Luego está en la Constitución, incluso como entidad territorial indígena está en la Constitución. Sin embargo, no se ha reglamentado. Y al contrario, en el campo de la salud, cada vez más quedaron cooptados por la lógica de la Ley 100, del aseguramiento mercantil que tanto hemos visto en Colombia, al punto que hay una ley, la 691 de 2001, que dice, mediante la cual se reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y los obligaron a formar EPS indígenas, IPS indígenas, para tratar de manejar los recursos y desarrollar su sistema propio. Pero todo el tiempo es una tensión terrible de asimilación que les quita autonomía y les quita el poder de su conocimiento. Entonces, claro, ellos dicen, queremos un sistema propio e intercultural desde 2010 con una asamblea que hicieron, pero esa tensión es permanente. Los asimilan al punto de decir, usted tiene que decirme en qué se gasta cada peso que le doy, le dice el Estado. Y deme facturas, hágame el favor. Una lógica absolutamente perversa y mercantil. Entonces, ¿qué pasa? Que la Corte Constitucional de Colombia ha sido realmente el principal aliado de la autonomía de los pueblos. Recientemente salió la sentencia 054-2023 que dice, ya, no más, es deber del Estado reconocer la autonomía de los pueblos ancestrales indígenas y por tanto hay que avanzar ya en entidad territorial indígena autónoma. Fíjense, territorio es la clave ahí. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues que tuvimos efectivamente y tenemos en este momento un gobierno que históricamente no es de las élites tradicionales, de los partidos tradicionales. Pero ¿cómo se llega a esto? Es un proceso de más de 30 años, 40 años. Precisamente Gustavo Petro hizo parte del M19, el movimiento, ¿cierto?, insurgente que quería abrir el sistema político con una socialdemocracia. Petro no es comunista, ni socialista, ni nada de esas cosas, es simplemente un socialdemócrata pegado a los derechos económicos, sociales y culturales, es su discurso siempre. Pero, precisamente con la fuerza del neoliberalismo que quiso dar la vuelta de tuerca durante la pandemia, surgió el estallido social, lleno de jóvenes, de mujeres, de indígenas, de negros, diciendo no más neoliberalismo, y ahí entonces hubo una ola de transformación, que es el pacto histórico, una coalición de fuerzas,
pero con un elemento fundamental que es nuestra negra Francia Márquez, una mujer que venía de la lucha por el territorio que ocupa su familia, su etnia claramente afrodescendiente, versus la minería que quería destruir su territorio, y empieza a aglutinar también. Luego ella está ahí porque es un proceso de articulación de la lucha por la vida, precisamente desde lo que ellos mismos llaman el vivir sabroso, que es también una interpelación que se parece al buen vivir. Bueno, por eso es que se llama así el plan de desarrollo, ¿cierto? Potencia mundial de la vida, cuidado de la vida, justicia social, justicia ambiental, paz total. Y bueno, salud está inscrito allí, contribuimos a armar esa propuesta en el plan de gobierno como un sistema único, público, universal, sin intermediación financiera y territorializado con atención primaria. Luego allí hay unas posibilidades de desarrollo del CISPI que han dicho los indígenas. Así que bueno, estamos en ese proceso, pero también ha habido un cierto distanciamiento, que eso es muy importante entenderlo, del gobierno. ¿Sí? Se ha distanciado de ese movimiento que lo respaldó y ha entrado en una negociación permanente en un escenario muy cerrado que es el Congreso, que es precisamente de lo que les va a hablar ahora Jennifer. Adelante. Gracias por la invitación y por la presentación que ya hacía Mario. Pues yo hago parte de Alames Capítulo Colombia, pero además de eso también pertenezco a un espacio en donde nos hemos juntado varias y varios jóvenes profesionales de la salud que se llama Corporación para la Salud y el Buen Vivir, a propósito de este tema del buen vivir. Bueno, con lo que ya venía mencionando Mario, dentro de todo este proceso que se ha venido generando no solo alrededor de la reforma en salud en nuestro país, sino de hecho en el marco de las distintas reformas sociales que tenemos, que pasa por la reforma laboral, la reforma pensional, y en este momento pues se está dando apertura a lo que tiene que ver con la reforma educativa. Se han configurado varias tensiones, no solo desde un gobierno progresista con la derecha, sino también al interior de las organizaciones sociales que respaldan el programa del presidente y la vicepresidenta que tenemos en este momento, y además de las distintas comunidades que han venido construyendo una esperanza y una serie de rutas de cara a poder lograr eso que ya se mencionaba, que era ser una potencia mundial de la vida, pero que hasta el momento se han presentado muchísimos obstáculos, se han venido presentando muchas tensiones, como lo es inicialmente, pues cómo podemos configurar el escenario para hacer un ejercicio de gobierno, para ser gobierno y sobre todo para ser poder desde una visión del poder popular y desde una visión en donde tenemos unas poblaciones y unos territorios con una diversidad, no son homogéneos por supuesto, y que eso también nos representa un reto y nos sigue representando hoy como múltiples criterios y pensamientos alrededor. Entonces, a partir de esta primera tensión que les presento, pues existe la necesidad de construir una identidad y una ruta política que nos permita ser diferente a lo que ya ha venido planteando la derecha, porque si bien somos gobierno en este momento, pues seguimos utilizando las herramientas y los instrumentos que durante décadas ha venido configurando la derecha en nuestro país, y que eso pues nos representa ir con un proceso un poco más lento de lo esperado. Y a partir de las reformas y de las propuestas programáticas que se han trazado, no solo desde el gobierno nacional, sino desde los diferentes movimientos sociales, cómo articulamos esas divisiones y entendemos, por ejemplo, que una reforma al sistema de salud en Colombia, pues pasa precisamente por pensarnos no la seguridad alimentaria, sino la soberanía alimentaria, que es una disputa que se han dado las comunidades indígenas por el reconocimiento de la tierra, por el reconocimiento también del agua y del ambiente como parte integral de los ecosistemas de vida, pasa también por el acceso al agua potable y por otras dimensiones que hacen parte de la disputa integral que en este momento nos estamos dando, y que por supuesto eso genera una incomodidad y un proceso de inestabilidad con los actores
privados y con los actores que se han configurado en el poder por muchísimos años, porque implica pues restarles a ellos capacidad de acción y capacidad de negociación y de seguir lucrándose como lo han venido ya haciendo. En un segundo lugar está el tema del uso y la distribución de los recursos financieros en salud. El sistema de salud colombiano actualmente es como la segunda área que más recursos recibe del Estado colombiano. No obstante, pues esos siguen dentro de este proceso de la mercantilización en salud que se ha configurado en nuestro país, pues llegando a bolsillos privados y para la población colombiana nada. Y ha implicado una negación de servicios de salud, un retroceso alrededor de la garantía del derecho fundamental a la salud. Entonces, por eso es importante poder ponerle fin a la intermediación financiera, ponerle fin al proceso de mercantilización y dotar de capacidad y volver a retomar la rectoría por parte del Estado del sistema de salud para que esos recursos no se desvíen y por el contrario, en la gestión financiera del sistema no solo participen los actores gubernamentales y territoriales, sino incluso tengan cabida las comunidades y las organizaciones de cada uno de los territorios. En un tercer lugar es el cómo podemos dar o ser el frente para la victoria en el restablecimiento del derecho a la salud, y esto pasa precisamente por reivindicar la disputa que tienen los pueblos indígenas alrededor del reconocimiento de sus saberes ancestrales y las prácticas en salud como parte de un sistema integral en salud. Y acá viene algo muy bonito que plantea la reforma, pero que también ha sido un campo de disputa, y es volcar el sistema de salud o que su núcleo fuerte sea la salud territorial, la salud de las comunidades, conformar equipos territoriales que trabajen conjuntamente con promotores de salud, que trabajen conjuntamente con las personas que han sido reconocidas dentro de estos procesos sanitarios en las comunidades, no solo indígenas, sino incluso comunidades negras, comunidades campesinas que han tenido sus desarrollos propios y que se volvieron muchísimo más fuertes tras este proceso de pandemia en donde hubo un distanciamiento mayor del Estado y ellas mismas de forma autónoma tuvieron que utilizar herramientas para pues confrontar esta situación a nivel global que se estaba presentando. Y finalmente está el tema de la gobernanza territorial en salud para los pueblos indígenas. Aún nos falta mucho, pero ahí estamos avanzando en el camino hacia poder comprender y entender el alcance que tiene la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. Considero que a veces se cae en un proceso de infantilización de los saberes ancestrales y es importante dotar de poder a las comunidades, a los pueblos indígenas, a partir obviamente de un proceso de reconocimiento de la justicia social, el conocimiento situado y sobre todo, fundamentalmente, el reconocimiento de los planes de vida, que deben ser los pilares para construir los planes de salud territoriales a partir de este sistema de salud que se está planteando. Además, porque este sistema de salud se plantea bajo un modelo de atención primaria en salud que se piense con un enfoque de determinantes sociales. Todo esto, ya para cerrar, porque ya nos dijeron qué tiempo, representan tensiones al interior, como ya lo decía, tanto del gobierno progresista como de las diferentes comunidades, de las diferentes organizaciones, quienes nos hemos sumado a esta ruta de apostarle a ser gobierno y apostarle a ser poder, porque aún no hemos logrado construir las herramientas para articular las diferentes formas entre lo institucional y lo social, y además de eso también existen las tensiones entre quienes actualmente ostentan el poder, pero que por décadas habían estado en los ejercicios de el ser gobierno, de liderar procesos institucionales y del Estado, que pues para ellos representa una pérdida, sobre todo en términos económicos. Bueno. Una última cosita aquí, miren, es simplemente propuestas de ciertas ideas que pueden ayudar a construir ese camino común
para la lucha emancipatoria. Miren, el tema de la interpelación profunda, asumámoslo en serio, ahora seguramente Rafael nos va a insistir en eso, pero también la interseccionalidad, son relaciones de poder simultáneas, al mismo tiempo, son de género, son de clases, son de etnia, son coloniales, son capitalistas. ¿Cómo hacer para hacer una transformación simultánea de esas relaciones interseccionales? Y ahí viene la propuesta de Raquel Gutiérrez Aguilar sobre lo común, producir lo común desde una visión distinta de los derechos, más bien la naturaleza como fuente de derechos y bueno, la dignidad como un punto de amarre de la diversidad en la que existimos como seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Ahora es una visión muy coherente, como si hubiera una continuidad de la exposición de Mario. Nos pasamos a Bolivia, con hubiera una continuidad. Y también acá yo paso la palabra a la ponente y ella va a explicar por qué. Nila Heredia, que fue coordinadora general de ALAMES, es ministra de la Salud de Bolivia, también del organismo andino. Estaba invitada, pero siguiendo las preocupaciones un poco que Mario recién expresó, va a explicar su reemplazo. Nila. Muchas gracias, buenos días nuevamente a todas, todos. Una enorme oportunidad para nosotros y quiero agradecer a Rafael Bautista, porque me ha permitido y le he pedido que me reemplace en una presentación que obviamente él la maneja muchísimo mejor que yo y quiero agradecerle profundamente, Rafael, por este permiso que me ha dado para pedirle que me reemplace en esta exposición. A Rafael Bautista lo conocen, creo, todos o muchos. Pero presentarle indicando que es un estudioso del pensamiento reflexivo a nivel mundial y su tarea, él mismo se denomina pensador y escritor, pero es un pensador que ha ido trabajando muchísimo el pensamiento indígena, de los pueblos indígenas, para construir seguramente, lo vamos viendo en su carrera, para construir los conceptos, teorías, etcétera, respecto al vivir bien, que en realidad es una construcción que siempre se sigue construyendo, así entiendo. Y esa construcción que en un momento yo estoy más o menos haciendo el seguimiento de lo que él hace y seguro que interpreto poquísimo, en ese trabajo de entender lo que es el vivir bien, la interculturalidad, ha ido trabajando algo que es central y es la descolonización. Es decir, descolonizar el pensamiento para construir un nuevo escenario que es el vivir bien. Y en este sentido, en este trayecto no es que se quedó allá, sino que nos genera una serie de interrogantes que permanentemente nos pone en duda hasta nuestros propios criterios y construcciones. Rafael Bautista ha escrito muchos libros, tiene más de 20 libros y seguramente muchísimas narraciones, documentos, etcétera, de tal manera que no es posible resumirlas. Entonces, por todo aquello yo quiero nuevamente agradecer a Rafael y dejar en él la participación de ahora en reemplazo mío. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Lo que quizás ustedes no saben es que la primera invitación que me hicieron a ALAMES fue por mediación de la doctora Nila. Hace mucho tiempo fue en Paraguay. Yo le dije, usted me metió en esto. Y desde entonces he empezado a aterrizar el concepto que se conoce vivir bien en el ámbito de la salud. Y más que todo pretendería yo hacer un tipo de aclaraciones metodológicas al respecto, ya que Mario también nos está dando pie a aquello. Y en primer lugar decirles que el summa camaña, que es digamos el concepto madre desde el cual parte el otro concepto que ustedes conocen como vivir bien, no es el living well, por si acaso.
esa traducción es bien tramposa porque en inglés el wellness mienta más bien el bienestar material, porque la visión pragmática de la cosmovisión anglosajona actual del mundo radica en ese tipo de perspectiva que ha reducido la idea de bienestar al puro bienestar material. Ahora, peor el vivir bien tampoco es el life is good, ¿no? Hasta existe una marca, LG, que es life is good, ¿no? Pero digamos, ese es el modo como la narrativa imperial funcionaliza nuestros propios conceptos y categorías para restaurar sus propias narrativas. Y hoy en día, curiosamente, a nivel político, estamos enfrentando una lucha de narrativas. Y es, digamos, ahí quiero apuntar lo siguiente. Lo que sostiene a un mundo, a un sistema mundo, no son solamente sus estructuras institucionales, sino también su construcción discursiva, que en el fondo tiene unos metarrelatos que se conocen como, en inglés se dicen los big words, en francés los métarécits, que son grandes narrativas que le dan sentido al proyecto que se plantea una determinada perspectiva, que aparece primero como una forma de vida, pero que inmediatamente se traduce como proyecto político. Porque si de clarificación hablamos, la política sería el ámbito en el cual se tematizan las condiciones de posibilidad de la realización de las utopías humanas. Ahora, la utopía es algo que se presenta como grandes relatos, grandes narrativas. Y estas narrativas no son lógico-racionales, son mítico-simbólicas. Entonces, primera aclaración, mucha gente corre el riesgo y hay veces sale mal parado en el asunto porque cree que el vivir bien se puede estudiar de modo empírico, pero no es así. Porque por lo general los antropólogos, en esto también hierran mucho, creen que yéndose al campo, a una comunidad, creen que el vivir está ahí de modo empírico, pero no es así, porque nada está en estado puro, y menos en estado estático, sobre todo cuando estamos viviendo 5 siglos de colonialidad. Entonces, cuanto más las lógicas capitalistas burguesas de la ciudad penetran en el ámbito rural, lo primero que hacen es destruir relaciones comunitarias de vida. Y ahí está la clave. Si uno quiere entender esto que se maneja como vivir bien, uno no puede prescindir de una analítica reflexiva en torno a lo que significa la comunidad como forma de vida. Y esto es básicamente lo que nosotros nos ha permitido empezar a desentrañar de modo hermenéutico cómo se puede conocer, comprender y actualizar estas narrativas que sostienen proyectos de vida, traducidas como proyecto político, y aterrizamos a la siguiente conclusión preliminar. Para que exista una narrativa que se esté exponiendo como proyecto de vida, tiene que haber un sujeto proyectante. O sea, una narrativa no nace del vacío, es porque un sujeto está proyectando ese horizonte de vida como horizonte de sentido, que da sentido a su praxis política. Entonces, ¿quién es este sujeto proyectante? Este sujeto proyectante lo llamamos el pueblo en tanto que pueblo. O sea, no el pueblo solo, porque hoy en día existe un sinnúmero de definiciones que en vez de clarificar, confunden el uso y el manejo de la categoría pueblo. En primer lugar, pueblo no es sociedad, ahorita voy a aclarar eso. Pueblo tampoco es nación,
porque dentro de la nación existe la antinación. Pueblo sería aquel sujeto que es capaz de sacar de sí, como acumulación histórica, su propia memoria que hace posible que proyecte aquellos pasados que tenían futuros no cumplidos, porvenires no realizados. Y esto nos lleva a tematizar también la idea que de temporalidad manejamos a la hora de desentrañar cómo vive el ser humano su propia temporalidad. No sé si se acuerdan quienes estaban en la charla de ayer, o sea, estaba demostrando yo que como el universo es curvo, esa experiencia que tenemos de un avanzar lineal es falsa, es fragmentaria, porque siempre, si esa línea que creemos recta se curva, está generando la figura del ciclo, que retorna a un lugar desde el cual se proyecta un nuevo ciclo. Por eso nuestras culturas son cíclicas en ese sentido, pero no son cíclicas en el sentido plano y homogéneo. Y para esto la figura del toroide nos sirve, porque es una complejización del movimiento cíclico que no es como nos imaginamos, por ejemplo, los planetas alrededor del Sol. Ustedes deben conocer cómo el Sol también avanza y los planetas van configurando estas figuras helicoidales que complejizan nuestra visión de lo que constituye para nosotros un ciclo. Entonces, si están empezando a seguirme, van a ver cómo nos vamos a ir complejizando el asunto y vamos a aterrizar en que un pueblo, en tanto que pueblo, tiene que ver con lo que ahorita en filosofía política se conoce como el famoso tiempo mesiánico, que para nosotros es el Pachacuti. Entonces, ¿qué es el tiempo mesiánico? Y cómo un sujeto es capaz de proyectar un horizonte de vida como horizonte de sentido. Son momentos culminantes en los cuales aparece el pueblo en tanto que pueblo, pero aparece como epifanía, como una revelación más allá de lo dado y de lo establecido. Lo que decía Semmelmann, aparece un sujeto potencial, aparece algo dándose como novedad histórica, algo para lo cual uno no tiene ni conceptos ni palabras para describir lo que está apareciendo, y para eso necesita pensar metodológicamente cómo puedo hacer explícito y esclarecer este nuevo aparecer. Y es cuando empezamos a hacer epistemología y ponemos en crisis todos los conceptos que manejamos. Entonces, para evidenciar cómo aparece el pueblo en tanto que pueblo, podemos decir, este pueblo en tanto que pueblo aparece cuando es capaz de ponerse a la altura de la resolución de toda la historia en el presente que está viviendo ese pueblo. Es decir, cuando estamos viendo la redención de todos los tiempos, que lo asume un sujeto presente y que es capaz de darle resolución a todas las luchas pasadas. Cuando un pueblo alcanza ese nivel de ponerse a la altura de todos los tiempos y pretender resolver todas las luchas pasadas, es cuando el pueblo se hace epifanía. Es cuando los ojos no bastan para ver lo que está sucediendo y uno tiene la necesidad de recurrir a estos complementos míticos, simbólicos, para establecer que una revolución en realidad es un acto que solo puede ser vivenciado de modo místico. Porque una revolución que no provoca una relación mística no es revolución. Y eso nosotros lo hemos visto en el golpe de Estado que hemos sufrido el 2019, cuando del Alto bajaron al centro de la ciudad de La Paz los de Sencata, que habían sido acribillados por el ejército, bajaron con sus ataúdes. Y cuando vimos eso, nos dimos cuenta que lo que estaba bajando no era una multitud, estaba bajando nuestra historia. Estaba bajando aquel miedo que ¿qué se dice esto? Aquel miedo urbano que se sembró desde el cerco que hizo Túpac Katari
a la ciudad de La Paz en el 1780. Y desde entonces ese miedo oligárquico siempre le temió al indio convertido en multitud, es decir, en proyecto político. Eso estaba bajando y en la ciudad, ustedes no me van a creer, pero el miedo de la gente, ese miedo transmitido genéticamente, hereditariamente, empezó a inventarse las historias de que están viniendo los salteños a matarnos, están viniendo los salteños a comernos, y toda la gente empezaba a cerrar sus ventanas, sus puertas, o sea, el miedo heredado de sus antepasados estaba empezando a emerger de nuevo. Pero a ese miedo estaba siendo respondido por el sujeto emergente popular que estaba sacando de su memoria histórica otra vuelta a la interpelación de por qué otra vez están matando al hermano, de por qué otra vez el pueblo tiene que pagar con su sangre la lucha de todos. Y eso nos remite a lo que dice un intelectual boliviano, René Zabaleta, que es a quien recurrimos para afirmar lo siguiente. Él se pregunta, ¿cuál es el común denominador para entender cómo ingresa la lucha campesina en el campo político? Y él responde y dice, la defensa de la forma comunidad. Entonces, la forma comunidad no es una forma cualquiera, no es una forma aparente, es la descripción de cómo la cosmovisión indígena comprende la estructura misma de la vida. Es decir, la estructura misma de la vida, ya me comí todo el tiempo, y estaba empezando. La estructura misma de la vida es comunitaria, y esto responde a la lógica de la complementariedad en la reciprocidad. Es decir, lo que se conoce metodológicamente como dialéctica, estas determinaciones que se codeterminan mutuamente, en la lógica indígena es la complementariedad en la reciprocidad. Todo se complementa de modo recíproco en la vida. Por eso cuando hablamos de comunidad no nos referimos solamente a la comunidad humana, por eso acudimos al término que manejan en Pratec, en Cusco, la comunidad de parientes. Porque la comunidad es un espacio que se amplifica hacia el infinito, porque todo es posible de ser criado. Entonces ahí establecemos una relación mutua de crianza. Yo te crío y tú me crías. Yo velo por ti y tú velas por mí. Por eso cuando traducen el Summa Camaña como vivir bien, nosotros preferimos traducirlo como les decía, yo vivo si tú vives, yo soy si tú eres. El vivir bien sería esa forma de vida vivida plenamente en la intensidad misma de lo que significa desvivirse por la vida. Entonces, fíjense, estamos ingresando al campo poético para que vean también cómo esto requiere de ámbitos de la narrativa para expresar esto de novedoso que aparece para nosotros, como esa epifanía que no la puede expresar las ciencias sociales, porque las ciencias sociales se han amputado de conceptos y categorías que tienen que ver con el mundo teológico, porque como hemos despachado la teología de las universidades, ahora no tenemos herramientas para empezar a analizar nuestros propios sistemas de creencias, porque lo que fundamenta al universo racional es el sistema de creencias. Entonces, un hombre decide su vida no por lo que sabe, sino por lo que cree. Entonces, si no somos capaces de establecer una relación crítica con nuestro propio sistema de creencias, aunque nos llamemos revolucionarios, no habremos cambiado de forma de vida porque nuestras creencias siguen siendo las mismas. Seguimos creyendo en el progreso, en el desarrollo, en el bienestar material o en la acumulación de cosas que creemos que nos hacen felices. Si persistimos en aquello, no vamos a entender nunca qué significa vivir en comunidad y qué significa vivir bien. Entonces, transitar a un nuevo sistema de creencias es un cambio existencial, no es un cambio teórico. ¿Me entienden? Entonces, la teoría nos sirve para clarificar y esclarecer la experiencia que ha sucedido en nosotros, nada más, para eso nomás es la teoría. Pero lo decisivo es lo que
ha sucedido como experiencia en nuestra propia vida. Y para expresar eso, sí hacemos uso de metodologías, epistemologías, de conceptos, categorías, hacemos uso teórico, etcétera, pero como un subsidiario. Porque el problema cuando se habla del vivir bien, de la descolonización, de lo plurinacional, y eso ingresa en el ámbito académico, corre el riesgo de teorizarse en el mal sentido, es decir, de convertirse en algo abstracto, intelectualoide, y por eso es difícil de convertirse en praxis política. La única forma que tenemos que eso se haga praxis política es dejar de teorizar en el sentido abstracto del término, es decir, que las ideas creemos que por sí solas se comunican y generan estos conjuntos de mapas conceptuales que creemos que son definitorios de la realidad. Pero la realidad siempre está en movimiento. Cualquier teoría es simplemente una fotografía de la realidad. Entonces, lo que precisamos es un pensar continuo y decidido que esté a la altura del movimiento real de la realidad. Y para estar a la altura del movimiento real de la realidad no se necesita velocidad, se necesita perspectiva. Porque si uno cambia de perspectiva, cambia su percepción de la realidad. Y ahí puede operar cambios fundamentales en su relación misma que tiene de transformación con la propia realidad que le toca vivir. Porque de lo contrario, en la teorización uno se pierde construyendo castillos en el aire para habitar en ellos y después los psicoanalistas cobran el alquiler, ¿no ve? Entonces, por eso para nosotros es fundamental insistir en el tratado metodológico que requiere este nuevo tipo de apareceres novedosos en la realidad. Bueno, ya se me acabó el tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias. Y ahora yo creo que la secuencia que Nila pusimos en esta mesa fue fantástica, porque ahora tenemos el placer de oír Dora Barrancos. Dora es socióloga, historiadora, feminista, libertaria, asesora de la Presidencia de la Nación para Asuntos de Género e Igualdad. Dora, con usted. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos mediodías a todas, todos, todes. Gracias a Dames por haberme reunido en esta mesa tan preciosa. Aquí, en esta mesa, todos somos marrones. Todos somos marrones. Todos somos africanos, allá lejos. Hace muy poco tiempo, voy a hacer una digresión, después vuelvo al cauce. Ustedes saben que hubo un trabajo internacional muy ponderado con miles y miles de casos. Y he aquí que el ADN es común. Así que no le arriendo a nadie la ventaja presumida de la ariedad blanca, porque simplemente no existe. Y ahora vamos a las cosas. Gracias, Rafael, por la preciosura, la hondura de estas reflexiones filosóficas. Yo voy a ir un poco en ese sentido, y gracias, Jennifer, sobre todo, por habernos traído justamente lo que está ocurriendo más en carne y hueso. Gracias también, desde luego, a Nila y a Mario. Qué bien que Rafael aclaró el buen vivir. El buen vivir no se puede entender sin el buen vivir entrañado con otros. No es el buen vivir individual. En realidad es un lexema, es una sintonía filosófica profunda que proviene de nuestras naciones originarias. Sí, no ha sido la filosofía Winca la que ha propuesto. Tiene otras fórmulas, pero esta es, digamos, originariamente pueblo originario.
Y desde luego Rafael nos previene acerca de los desaciertos de asimilación, no solo en la traducción ya se sabe es traditore, traditore, hay una traición semiológica en muchas de las traducciones, sobre todo, que tienden a ser omnicomprensivas de algo que requiere una profundidad hermenéutica mucho mayor que la mera traslación del lenguaje. Y eso es lo que Rafael nos ha traído. A mí me gustaría decir que de todas maneras el buen vivir, que tiene esa procedencia filosófica, el buen vivir no es individual, insisto en esto, es una trama social de contenido político, esto es social. Hay amenazas al buen vivir, desde luego, siempre las ha habido, pero ahora me voy a referir a las que tengo muy poco tiempo y yo he sido una de las que ha exigido a nuestro querido coordinador que nos corte el habla, porque así ustedes pueden hablar. Quiero decir que estamos frente a un ciclo muy amenazante del buen vivir. Esto es de la entrañable significación que tiene vivir bien con la otredad, con otros, vivir bien en la comunidad gestionando el buen vivir. Porque como ustedes saben, América Latina es el continente más desigual del planeta. 85%, hay mediciones diferentes. Tenemos Oxfam, que es mucho más dramática, pero tenemos a mano otras mediciones. Me parece que tal vez son un poco morigerantes, pero tal vez se acerquen más al plexo de la plausibilidad. 85% de las riquezas de América Latina reposan en el 20% de los individuos. Y dentro de esa impresionante magnitud de desigualdad, permítanme decir que las mujeres son más desiguales y dentro de las mujeres indígenas, campesinas, pobres, urbanas, son más desiguales todavía. Así que, henos frente al espectáculo dantesco de tamaña desigualdad, que corroe entrañablemente la posibilidad misma del buen vivir en comunidad. Pero somos seres humanos, felizmente, y lo nuestro es cambiar. Lo nuestro es transformar. Lo nuestro es desafiar, es resistir. Esa es la condición de posibilidad de esto que es la especie Homo sapiens sapiens. Cambiar, transformar, resistir. A veces sí, ¿por qué no? Darnos al dolce farniente de cierta felicidad íntima, que también es un derecho del buen vivir. Me gustaría decirles que estamos con amenazas cruciales en este momento y he debatido muchas veces, inclusive con gente tan querida como García Linera y otras queridas gentes, sobre todo del espectáculo académico, acerca de nuestra precariedad conceptual hoy día para caracterizar a fenómenos que seguimos llamando sin más, por ejemplo, neoliberalismo. Si observamos el comportamiento de los dichos neoliberales en estas últimas fases, me parece que lo de liberal es una rotundez falaciosa. No son liberales. No lo son. Aún con los contenidos sinergiales de diástole y sístole, de negatividad total y de positividad, porque al final
Los derechos individuales fueron un poco inventados por las fuerzas liberales en el pasado. Es cierto que a costa de muchísima sangre, pero he ahí que recorriendo nomás algunas circunstancias de América Latina, mi país concretamente, la saga liberal, que nunca fue la saga liberal de Colombia, para nada. Los liberales en Argentina han sido siempre pacatos, disimuladores de una cierta radicalidad anticlerical que nunca tuvieron, pero por razones inclusive funcionales a su propia sobrevivencia, las élites liberales en el país crearon algo muy interesante, la educación común democrática. Y crearon otra cuestión muy interesante, ya que estamos justamente en este lugar donde el tema salud y salud pública es eje vertebral. Crearon la salud pública. También. Si comparamos aquel escenario liberal con tanta, obviamente, discriminación, con tanto odio a los pueblos primitivos, con tanta desconfianza de todos los que llegaban, porque dígase que tenemos ascendiente en la tierra esta y ascendiente fuera de la tierra la mayoría. A pesar de todo, digo, crearon la única fragua democrática que por mucho tiempo subsistió en este país. No teníamos democracia política. Este es un país que vivió, miren, ahora estoy muy vieja y puedo decir, menos mal, 40 años de democracia, pero hasta hace 40 había vivido casi 3/4 de partes de mi vida fuera del sistema democrático. Es más, y tuve que ir a parar como exiliada, felizmente, a Brasil. Digo, felizmente Brasil. País al que quiero tanto. Entonces, lo que digo es incomparable la ratio liberal de, yo diría, hasta terminado el estado de bienestar social. No quiero dar mucha lata. El estado de bienestar social fue creado por el propio liberalismo, digámoslo, no fue el socialismo el que creó el estado de bienestar social, como forma justamente compensatoria y, yo diría, anticipatoria de lo que podría ser un progreso de la izquierda en Europa. Lo inventaron. Luego están arrepentidísimos por lo que se ve. Están tremendamente asustados. Entonces es casi de novela contrastar aquellos liberales opacos con estos que llamamos neoliberales, que la verdad han abdicado completamente de las formas republicanas liberales. Veamos lo que ocurre en Jujuy y homenaje a nuestras comunidades aborígenes resistentes en Jujuy. En fin, tengo poco para decir. Quiero decirles y asegurarles que necesitamos nuevas categorías. Rafael, tienes razón. Cuando algo es engullido por la academia, tiene un tamiz, ¿cómo decirlo? Se desacelera, se ameniza. El lenguaje mismo morigera. No todo, sin embargo, ocurre así. A veces necesitamos, en nuestro país, yo siempre digo que el mayor servicio que hicieron las ciencias sociales y humanidades, cuando nos preguntan tan atrevidamente esos que se dicen neoliberales, ¿para qué sirve el conocimiento? Porque si no sirve, ¿para qué lo queremos? Tal es la barbarie del modelo civilizatorio llamado neo. Siempre he dicho, las ciencias sociales y humanas acompañaron fuertemente
el cauce de los feminismos y el cauce de la lucha por los derechos de las diversidades sexogenéricas, lo cual nos enorgullece particularmente. Me gustaría decirles que esas amenazas que ya no son neoliberales y neofascistas, tienen más hebras fascistas que liberales, por favor. ¿En qué se compadece algunos de los sistemas locutorios precarísimos que estamos escuchando? Además, ¿habrá algún fracaso en la escuela pública, en algunos líderes políticos que se expresan tan precariamente, en todo caso, tan subnutridos desde el punto de vista de cualquier erudición meridiana que tienen los sectores populares, que hablan con muchísimo más propiedad que alguna destellante candidata a presidenta? Por lo tanto, permítanme, eso va a quedar para otro día, tenemos obligación de recategorizar esto que está ocurriendo. Tenemos que ser mucho más creativos. Vamos a ponerle otros nombres. Neoliberal no basta, entiéndase. No basta. Bolsonaro neoliberal. Es un atropello a la razón crítica hermenéutica. Entonces, me gustaría lanzar algo. Si hay algo que tenemos que aprender de nuestras comunidades originarias, es cómo se debate con algo, porque yo sé que toda esta platea está llena de gente que está oficiando dentro de la sintonía, obviamente, de la medicina hegemónica. Lucha contra, pero evidentemente llegamos a los márgenes, ¿sí o no? Pues necesitamos un embate mayor, más decidido. He venido reclamando un cambio drástico de los programas formativos médicos. Miren, se ve claramente cómo hay una afinidad electiva todavía congruente con esa medicina patriarcal decimonónica, cuyo eje clave es la condición de los varones genitalmente resueltos. Es necesario desarticular el binarismo de la naturaleza naturanda que todavía es central en todos los textos de la medicina. Cómo se asusta la clase médica frente a lo disidente. Mi Dios. Y ustedes saben que la objeción de conciencia para nuestra ley IBE ganada el 30 de diciembre del 2020 a las 4:14 de la madrugada. Ustedes saben que yo escribí bizarramente porque lo mejor es no ser del ramo para poder escribir con todo el dispendio de la no autoridad. Entonces he dicho, ¿por qué tanta objeción de conciencia? ¿A qué se debe? ¿Son más confesionales católicos, evangélicos, las masas médicas argentinas? No. Es la confesionalidad de los santos evangelios de la medicina, gente. Porque la medicina occidental cree que nuestros cuerpos le pertenecen. ¿Y cómo es posible que esas señoras atrevidas, señoritas y adolescentes, digan, el cuerpo es mío? Caramba. Para terminar, necesitamos quebrantar el binarismo, quebrantar la superfortaleza de lo biológico consistente y esencial. Yo no voy a tirar a la biología así nomás, al tacho de los residuos, porque soy muy vieja y cada día que me levanto
encuentro una marca que no diría que es solo social. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sigo haciendo mi contienda fundamental. Queridas, queridos, querides, la biología está toda interceptada por la cultura, toda interpretada por la cultura. Ustedes saben, quienes me conocen, que a mí me gusta chucear más diciendo: la biología no sabe que se llama biología. No sabe. Por lo tanto, hay un imperativo central que alguna vez Moscovici escribió maravillosamente. Hay una historia humana de la naturaleza y la biología. Para cerrar, arriba los corazones, porque no hay solo que deconstruir lo médico. Hay que deconstruir las arcadias posibilitantes de ciertas hegemonías que pretenden arbitrar como un conocimiento cuyo formateo casi tiene la forma de lo extraterrestre. Todo es terrestre, terráqueo, humano. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ir por el buen vivir verdadero, que es volver a agenciar la vida comunitaria, es volver a agenciar el propósito común, es volver a agenciarnos la idea de que no pueden ocupar nuestras vidas los autoritarios, los dictadores, y porque sabemos que nuestra especie, sobre todo, está construida, la hemos construido para impedir de todas maneras la servidumbre voluntaria. Muchísimas gracias. Tira Catari,